Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo, elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos, robustos forros para camioneta, tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en piso, forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Ballén. Teléfono 0993 740735 o al 0994 92 0126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, distinguidos televidentes de tiempo real. Son las 12 del día en punto en el territorio ecuatoriano, del 0 minutos a nivel nacional. Señoras y señores, reciban ustedes el cordial y afectuoso saludo desde los estudios de esta estación digital para llevarles las informaciones en nuestra ciudad de Guayaquil, en el país y en el mundo. Son las 12 del día con 1 minuto en el Ecuador continental, 10 horas con 1 minuto en Europa. Distinguidos televidentes, atención a la temperatura ambiente en la ciudad de Guayaquil, perla del Pacífico. Mucha atención al ambiente en la bella e ínclita ciudad Santiago de Guayaquil. Atención a la temperatura, oyentes, en el Ecuador continental. Mayor 33 grados. Saludo cordial en sintonía en Latinoamérica, Sudamérica y el mundo. Bienvenido a nuestro servicio noticioso Tiempo Real. De inmediato vamos a presentar a ustedes los titulares. En este día, hoy estamos 5 de septiembre. En el cuarto del programa de entrega de becas estudiantiles para poetas abatidos. Situación judicial de exasambleísta podría decidirse el día de hoy. Recordemos, señoras y señores, que este asambleísta está acusado de violación, oyentes, en el territorio ecuatoriano. Y mucha atención a otro titular: el debate entre finalistas a la segunda vuelta electoral tendrán cambios. Habrá cambios en este debate programado por el Consejo Nacional Electoral. Y atención, la Asociación de Bancos piden a usuarios no coger dinero, no coger billetes manchados ni deteriorados, señala la nota económica. La Asociación de Bancos Privados pide usuarios o a usuarios no coger billetes manchados ni deteriorados. Son las 12 del día con 5 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 horas con 5 minutos en el Ecuador. De inmediato vamos al desarrollo de nuestro servicio informativo
poniéndoles o dándoles a conocer que a partir de las 12 del día con 15 minutos estaremos con el ingeniero Gonzalo Albán, analista político, que estará siendo entrevistado aquí en los estudios de nuestro servicio informativo Tiempo Real vía telemática. De inmediato el desarrollo de las informaciones, oyentes en el Ecuador, 12 del día con 6 minutos. Las 12 del día con 6 minutos en todo el territorio nacional. La Fiscalía, señoras y señores, alerta desaparición de un padre e hijo en Samanes. Esto en el norte de la urbe porteña. La Fiscalía emitió la alerta de desaparición de un padre e hijo, Iván Federico Plúas Ávila e Iván Andrés Plúas Narea, de quienes no se saben su ubicación desde la noche del fin de semana, sábado 2 de septiembre. Trascendió que el padre había acudido a recoger al joven, quien se encontraba en la casa de su novia, para recoger o para retornar a su hogar en La Aurora, en el cantón Daule. De acuerdo a información preliminar, mientras conducían por la avenida Isidro Ayora, distinguidos televidentes, se produjo un altercado en el que los dos ciudadanos y su auto desaparecieron. Esto habría ocurrido alrededor de las 22 horas con 45 minutos. Familiares y amigos publicaron en redes sociales sobre este caso y la Fiscalía compartió la imagen de los desaparecidos. Prevenido Carlos Gonzabay, que tiene importantes informaciones que compartir con nosotros y con ustedes, televidentes en el país. Y atención, más informaciones. La situación judicial del ex asambleísta Peter Calo podría resolverse el día de hoy. La audiencia de juicio del ex asambleísta Peter Calo se retomará en la Corte, o se retomó en la Corte Nacional de Justicia a las 9 de la mañana con 15 minutos de esta fecha. Esto luego que la diligencia se suspendiera casi 10 horas después de instalarse el día de ayer, el lunes 4 de septiembre. En el primer día de audiencia, que se realiza de forma reservada, asistió la fiscal general Diana Salazar, institución que ella lidera. Presentó 10 testimonios entre testigos y peritos dentro del proceso por presunto delito de violación de Peter Calo hacia una joven de 19 años. Son las 12 del día con 9 minutos. Listo Carlos Gonzabay desde las calles de Guayaquil para que informe al país qué está sucediendo en la urbe porteña. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos en nuestro servicio informativo Tiempo Real. Carlos. Siempre a través de Tiempo Real. Muy buenas tardes, René, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia en este martes 5 de septiembre del 2023. Listo para informar a esta hora de la tarde, siempre a través de Tiempo Real. Mucha atención, de acuerdo a lo difundido ya por algunos medios y en redes sociales, el tema del desprestigio que sucede con la situación en bienestar animal del municipio. En esta vez, Eliana Molinero, ella es directora de Bienestar Animal, se refiere a estas versiones que han
existido, y dice pues que se está trabajando precisamente para darle la atención debida a estos animalitos, dice Eliana Molineros. El motivo de esta convocatoria ha sido la campaña del prestigio hacia la alcaldía y en las últimas horas específicamente hacia la Dirección de Bienestar Animal. Nuestro propósito es demostrar el verdadero compromiso de esta administración con los animales que están en la ciudad de Guayaquil. El alcalde lo ha recalcado, esto no se trata de culpar a las otras administraciones, se trata de informar objetivamente sin descontextualizar ni malinformar. En los primeros días de gestión se procedió a informar el estado en que se recibió esta dirección. De lo que podemos mencionar, primero, esta obra, el Centro de Bienestar Animal, que ustedes tienen aquí atrás, inaugurada hace un año, no ha sido la fecha entregada, en parte debido a varias inconsistencias sobre la cual se ha solicitado un examen especial a la Contraloría General del Estado. Esto nos ha impedido, al momento, implementar mejoras físicas para readecuaciones de espacios. B. Encontramos cantidades enormes de medicina caducada o por caducar, medicina indispensable para la atención médica de los animales. Encontramos medicinas escondidas hasta en los cajones. Encontramos también procesos de compra de medicinas contraindicadas para animales y algunos presuntamente incluso para darle fin a la vida de ellos de la forma más cruel. Todo esto mientras a los usuarios se les pedía medicinas para comprar y que sean utilizadas dentro de sus procedimientos. Encontramos una compra de 20.000 microchips en bodega, de los cuales solo 2.000 habían sido utilizados en la administración anterior. Durante los primeros 90 días de nuestra gestión pusimos los 18.000 microchips. Encontramos una tasa elevada de mortalidad debido al mal manejo de los pacientes, a la falta de personal capacitado y a la poca sensibilidad y empatía que existía hacia los animales. Pero ¿cuáles son nuestras acciones y qué es lo que ya hemos venido haciendo? Hicimos una estricta evaluación de personal, sobre todo del médico que tiene en sus manos las vidas de los animales que tanto nos importan. A fin de erradicar estas malas prácticas y al personal no comprometido con los animales y su bienestar. Pasamos de 20 atenciones diarias por cada punto de atención a casi 50. Y hoy, aquí en el Centro de Bienestar Animal, en donde recibimos 80 atenciones diarias en la administración anterior, como pueden ver, recibimos cerca de 300 hasta hoy día. Todos los días se atienden cerca de 300 perros y gatos con sus familias. Esto sienta definitivamente sin precedentes, un conteo sin precedentes de toda la atención que sí es posible optimizando recursos. Son las expresiones, parte de las declaraciones de Eliana Molineros, directora de Bienestar Animal. Dice que en los primeros 100 días de gestión la atención pasan de 80 a 300 en cada jornada, y en las cirugías también se elevaron de 20 a 60 diarias. Están iniciando también un proceso de contratación para la adquisición de medicina para los animales. Este es el informe que tenemos. Continúen, compañeros en estudio, a través de Tiempo Real. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Tiempo Real, su servicio informativo que se transmite a nivel nacional e internacional. Las 12 del día con 13 minutos, y en el plano económico continuamos desde los estudios con más informaciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAT, avanza en la depuración del sistema de control bananero Urnibanano a fin de evitar las exportaciones fraudulentas de la fruta. El titular del MAT, Eduardo Cizaguirre, anunció 3 acciones concretas: la desactivación de códigos de hectáreas ficticia, revisión de perfiles de usuarios y eliminación del código F. Esto va a permitir exportar la fruta sin tener contratos legalizados. Son las 12 del día con 14 minutos. Y atención,
En el plano de seguridad, el Frente de Seguridad acordó seguir con la intervención en las cárceles e impulsar la inteligencia antiterrorista. La reunión del Frente de Seguridad fue en el Palacio de Gobierno, duró 4 horas y la lideró el presidente de la República. El gobierno decidió mantener las operaciones coordinadas entre la policía y las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios, pese a los atentados que ocurrieron en Quito y otras ciudades del país. Son las 12 horas con 14 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 horas con 14 minutos. Señoras y señores, y atención, en el plano político, el debate entre Noboa y González tendrán un moderador y 4 ejes. El debate presidencial de los candidatos Luisa González y Daniel Noboa tendrán algunos cambios cuando se confronten sus ideas el próximo 1 de octubre. Así lo confirmó Patricia Hidalgo, vocera del Comité del Debate Electoral del Consejo Nacional Electoral, en entrevista con medios de comunicación. Allí señaló que solo habrán 4 ejes temáticos y no 5, como en el debate de la primera vuelta. Vamos a compactarlo un poco, absorber el tema más que eliminarlo, porque todos son importantes, señaló. 12 del día con 15 minutos. Hacemos la pausa y retornamos, señoras y señores, con el entrevistado del día de hoy, el ingeniero Gonzalo Albán, analista político. La pausa y volvemos. Esto es Tiempo Real. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo, elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos, robustos forros para camioneta, tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en piso, forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Ballén. Teléfono 0993 740735 o al 0994-92-0126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Señoras y señores, ¿cómo están? Saludos cordiales a quienes recién están en nuestra sintonía. Son las 12 del día con 17 minutos en el Ecuador, 18 horas con 17 minutos en Europa. Saludamos a nuestro compañero, señor René Sánchez, que se suma al trabajo periodístico en nuestra estación. Ya tenemos también al invitado del día de hoy. Saludos cordiales, ingeniero Gonzalo Albán, analista político. Mi querido René, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, mi estimado Julio César Martínez? A toda la audiencia, estoy acá con esta cámara. A ver si nos ayudas con lo central, mi querido Raúl. El Loco Valdés, nuestro productor. Ahí estamos, perfecto. Ok. A ver si tenemos ya, ahí lo vemos en cámara. Qué gusto, pero está mal el nombre, por favor. Qué error, terrible. El invitado se me va a ir por poner usted ese nombre, señor productora. Saque ese nombre, por favor. Bueno, ya es la edad. Mil disculpas, mi querido ingeniero Gonzalo Albán, pero acá tengo un productor que ya es adulto mayor. Hay que entenderlo. ¿Me escucha? Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, un gran saludo, señor Valdés, René, un gusto poder compartir con ustedes. Asimismo, un gran saludo a toda la audiencia. Perfecto, qué bueno. Gracias, es un lujo para nosotros que esté acá en tiempo real este programa de noticias y entrevistas. Y bueno, el ingeniero Gonzalo Albán, consultor, analista político, una vez más, bienvenido. A nuestros seguidores, la gente que está con nosotros a través del canal digital, comparta esta transmisión, comparta la transmisión para que más personas disfruten
del contenido y, por supuesto, de la entrevista que tenemos en este momento. Mi querido ingeniero Albán, usted como hombre joven, hombre talentoso, le conocemos, hemos visto sus intervenciones en diferentes medios de comunicación, excelente. A propósito, buena voz, ¿nunca pensó en ser locutor, en ser comunicador? Muchas gracias, René. Bueno, sería interesante poder intervenir también en este espacio. Si me invitan, yo siempre estaré disponible y con gusto lo haría. Qué bueno, qué bueno. Decía yo, un hombre joven, y justamente esa es mi primera pregunta de entrada. Dicen que ya en el balotaje, tanto la candidata Luisa González, una mujer joven, 45 años, si no me falla la memoria, y su contendor Daniel Noboa, hombre más joven todavía, 35, 36 años. Es decir que la juventud apuesta, hay un cambio generacional en el tema de la política. Los jóvenes están interesados en la política, ya no en el tema de las redes sociales, del Instagram, del TikTok. Bienvenido, y esa es mi primera pregunta, ingeniero. Muchas gracias, René. Bueno, tenemos que analizar esto desde una perspectiva diferente. Al día de hoy los jóvenes están cada vez más inmiscuidos y tienen mayor acceso a información. Es decir, que las redes sociales no se han transformado únicamente en un medio de entretenimiento, sino más bien en un canal para informarse mucho más, lo cual ha despertado el interés de un sinnúmero de jóvenes que forman ya parte del electorado y que en las próximas elecciones se pronunciarán, que por supuesto se pronunciaron ya en esta primera vuelta, y en donde se identificó esa apertura, ese espacio a una política diferente, una política de diálogo y no necesariamente de confrontación. Y por supuesto también en esto entender que el joven no es un ser extraterrestre, ni mucho menos alguien que vive en las nubes. El ser joven, o el joven dentro de este grupo del electorado, también se ve afectado por dificultades en materia de la movilidad en transporte público, de la inseguridad que a todos afecta, de la falta de acceso a oportunidades, de la falta de acceso a cupos en la educación superior y demás. Es decir, que no podemos ver este segmento de la población como algo ajeno a la realidad que vive el país y por ello pensar que simplemente es un electorado que vive en las nubes. Pues no, más bien es un segmento que tiene necesidades y que en esta elección podemos ver el interés que tienen poder contribuir a solucionarlas desde su participación democrática. Ojo, esto no significa que el joven o este segmento de la población, del electorado, sea fácil de convencer con los medios que tradicionalmente se han utilizado en la política. Por ello, la importancia también de innovar y de utilizar medios digitales, tecnológicos que nos permita llegar a este segmento que pasa mucho tiempo en el mundo digital, en su celular, en los medios, y que no necesariamente está o es fácil de convencer por vías tradicionales, ¿no? Entonces, esto tenemos que reconocer que es la vía por la cual se comunica con este electorado muy distinta a la que previamente existía con el electorado más tradicional. Le preguntaba esto porque la mayoría de la gente, la semana pasada estuvo con nosotros aquí el doctor Fausto Pérez, ayer estuvo el economista Omar Maluc, de hecho por eso hubo un error en el tema de nombre en caracteres. No se había dado en elecciones anteriores, y mire usted que desde hace ya algunas elecciones pasadas, ya a partir de los 16 años se puede ejercer el derecho al voto, pero ahora pues se han dejado atrás partidos tradicionales, por nombrar algunos, el Partido Social Cristiano, movimientos y representantes que ya han tenido el caso de Otto Sonneborn, que tuvo su paso por la vicepresidencia de la República, y más bien se ha apostado por gente que de una u otra manera no tiene el mayor peso político, no tiene una mayor trascendencia dentro de la misma. Luisa González, si bien es cierto, estuvo en la Asamblea Nacional, algo también ocupó cargos dentro de el gobierno del expresidente Rafael Correa. Lo propio Daniel Noboa estuvo dentro de la Asamblea Nacional en este corto tiempo, antes de la muerte cruzada. Correcto. Entonces la gente apostó por caras nuevas, ingeniero. Definitivamente, pero fíjense la necesidad entonces de refrescar a la política. Y esto también es un llamado de atención a las organizaciones tradicionales, a las organizaciones políticas en general, de poder trabajar en fortalecer a sus cuadros, a nuevos cuadros, que pasen a dar ese refrescar a sus personajes, ¿no? Que finalmente son los que se trasladan a la papeleta. Es momento de ocupar un espacio de un consejo asesor muy fuerte, con experiencia,
que es muy válido en la política, por supuesto, porque la experiencia es importantísima para esto, pero también saber que la parte operativa, que los espacios, que la representación, que la difusión por vías y medios de comunicación necesita un refrescar en sus cuadros, caras nuevas, rostros nuevos, con nuevas ideas, con nuevas propuestas, que por supuesto conecten con ese electorado que termina siendo numeroso y que finalmente es el que pone a los candidatos como autoridades en sus cargos. Son las 12 y 25 minutos, estamos en vivo. No se olvide de la imposición de pantalla de las marcas, mi querido Raúl. Mi querido ingeniero Gonzalo Albán, ¿usted cree que uno de los puntos a favor del candidato Noboa es el no ataque a sus contrincantes? Tanto en la primera vuelta lo vimos así, ahora en la segunda no comienza la campaña, pero igual está haciendo sus recorridos. Recorridos que los está haciendo, está volviendo al territorio. De pronto la Revolución Ciudadana, que ya tiene sus bases, obviamente, se olvidó de ir a territorio, de ese contacto, más se enfrascó en el tema de las redes sociales, en el tema de las entrevistas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y también el no ataque de, como repito, de Daniel Noboa a sus rivales, porque lo hemos visto un hombre relajado. Tal vez eso le ha sumado puntos. La gente también está cansada de los insultos, de los ataques del uno al otro. Escucho. Definitivamente, René, y fíjese que en esto hay algo interesante a considerar, y es que no es simplemente el no ataque, sino también parte de la capacidad. Nosotros pudimos ver cómo en la elección de la primera vuelta, Topic, que tiene un buen desempeño en el debate, que genera propuestas, logra un buen espacio, logra un buen lugar. Ni hablar los otros candidatos, ¿no? En el caso de Daniel Noboa, que también tuvo un buen lugar, pasó a la segunda vuelta, y fíjese cómo a raíz del debate esto, su imagen se dispara, ¿no? Adicionalmente, bueno, el candidato que siempre igual no es menos importante el poder reconocer lo duro que puede llegar a ser la democracia y cuánto nos puede costar, porque a algunos les costó la vida en este proceso, y eso es algo que lamentar, porque sin duda es un golpe muy bajo para nuestra sociedad, muy duro para esta, pero que logró también una importante participación con una representación tesurita, ¿no? Entonces, tenemos en esto algo interesante a considerar, y es que el debate marca un hito. Posterior al debate, los candidatos se disparan porque logran una exposición importante. Hay algunos analistas que sostienen que el debate nadie lo ve y que este no influye en nada en el voto. Entonces, yo quiero ahí hacer una contra a esa propuesta y tener en cuenta que el debate está incidiendo en la decisión del electorado y que adicionalmente no es simplemente el momento en el que este se da, sino que después de este se genera contenido valioso que se difunde a través de redes y que es consumido por la ciudadanía en general a través de su TikTok, de su Instagram, de su Facebook y demás. Es decir, que todos los días, a raíz del debate, se llevó a cada uno de los rincones del país información sobre cuáles habían sido las intervenciones de cada uno de ellos. Entonces, no fue simplemente el no tener esa postura de atacar al otro, que fue muy valiosa, por supuesto, porque es darle una nueva imagen a la política, no de confrontación, sino de propuestas, sino también la reproducción que se tuvo, el grado de exposición que se tuvo para ciertos candidatos, y adicionalmente también tener en cuenta lo que usted menciona, ¿no? El importante trabajo en territorio, que no es cosa menor. Esto es importantísimo y es algo que no se puede olvidar. No se puede hacer una campaña solo de redes, ni mucho menos forrando con tu cara a toda una ciudad. Necesitas llegar a la gente con programas de asistencia social, con propuestas de política pública, con algo que cale en ese sentir ciudadano que hasta el momento tiene respuesta en cuanto a inseguridad y en cuanto a dotación de oportunidades. 12:29, estamos conversando con el ingeniero Gonzalo Albán, analista político. Gracias por su tiempo acá en nuestro programa. Me acompaña Julio César Martínez. Tengo más interrogantes, pero voy a darle el paso a Julio César Martínez, periodista también de Tiempo Real. Julio. Ingeniero, permítame reiterarle el saludo cordial y felicitaciones por sus puntos de vista como analista político. Gracias por su deferencia, por habernos dado un espacio en este servicio noticioso Tiempo Real. Si hoy son las elecciones y cualquiera de los dos candidatos llega a ser presidente constitucional de la República, usted, entre su análisis como analista político, ¿a dónde cree
que deberían apuntar cualquiera de los dos candidatos como primera o como primer compromiso con el electorado y con la ciudadanía y el país. Muchísimas gracias, Raúl, por la Julio, me llamo. bienvenida, por supuesto, por la reiterada. Muchísimas gracias. Y en cuanto a la pregunta, fíjese que hay algo que nosotros podemos tomar como experiencia, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido en los últimos 2 años ha sido una desconexión total del gobierno con la realidad que vive la ciudadanía. Es decir, que uno de los principales aspectos que ambos candidatos, una vez posesionados, de darse el caso de cada uno de ellos salga elegido, tienen que aterrizar en la realidad del ciudadano. Y con esto me refiero a poder diagnosticar problemas que vive la ciudadanía. Lo que nosotros estamos viviendo es el problema de seguridad, es algo producto de la desatención que tiene lo social también. Es decir, que hay que hacer un diagnóstico de en dónde no se está invirtiendo, que debe ser muy poco lo que se ha invertido en estos últimos 2 años, pero inmediatamente invertir en lo social. ¿Invertir en lo social para qué? Para reconstruir el tejido social. Es así como nosotros combatimos desde las causas del problema, la inseguridad, a la criminalidad, para que nuestros jóvenes tengan programas que los lleven hacia oportunidades impulsadas por el Estado. ¿Qué es importante en esto? Porque el Estado tiene una participación importante en fomentar el desarrollo de oportunidades, más no de vivir de pero sí fomentar el desarrollo de oportunidades para que estos jóvenes se deslinden totalmente de esta posibilidad de caer en organizaciones criminales que sabemos a qué nos están llevando, ¿no? Entonces, fortalecer la educación pública, mejorar la calidad de los planteles, mejorar la calidad de toda la infraestructura de educación y, por supuesto, la formación de docentes, trabajar en mejores programas de salud pública y demás, que son medulares, que son importantes para poder reconstruir el tejido social y, sobre todo, crear comunidad, que los ciudadanos vuelvan a sentir su país, su ciudad, su barrio como propio, como suyo, porque esa es la única forma en la que las personas pueden cuidar lo que sienten propio, de lo que sienten y tienen un sentido de pertenencia importante. Es algo importantísimo a trabajar desde el primer punto, desde el primer día. Este es un trabajo mancomunado de las principales autoridades, refiriéndome a nuestra ciudad de Guayaquil, de la provincia. La señora gobernadora de la provincia del Guayas, antes que se posesione el presidente de la República, ella ya tiene que comenzar a trabajar en venir y realizar una barrida por los diferentes sectores de Guayaquil. Llámese esto uno de los principales sectores donde la droga está a pista y paciencia a los demás, como es el barrio Garay. Le dicen a ese sector, le dicen la avenida Zombie, porque los chicos que fluctúan entre 12 y 19 años solamente andan drogados. Le decía, es un trabajo mancomunado de las autoridades, gobernación con su gobernadora, y en el plano educativo el Ministerio de Educación también tiene que venir y reestructurar el pénsul académico. Hay muchas cosas que lamentablemente no se pueden venir y ejecutar porque existe ese gran problema de que si usted le pega como maestro al alumno, lo demanda. Esto tiene que cambiar, distinguido analista político, para que el país vuelva a tener el rumbo que tenía antes. Bueno, efectivamente aquí cada una de las instituciones tiene competencias, ¿no? Hablamos de la prefecta, hablamos de la gobernación, hablamos de distintos actores, alcaldes también, que deben trabajar mancomunadamente para ello. Pero ¿sabe qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces esa mancomunidad o ese trabajo coordinado no se suele dar con facilidad, sino que es ahí cuando empiezan las pugnas políticas y demás. Y fíjese la importancia del voto joven en esto, y regreso un poco a la parte del inicio, ¿no? ¿Cómo alguien espera que sus mandatarios tengan esa apertura a trabajar en conjunto, a trabajar de forma conciliada por su ciudad, por su país, por su provincia? Y eso es un mensaje que lleva el electorado hacia las mismas autoridades, de que estos tengan esa apertura a trabajar de forma coordinada, es decir, que haya una conciliación, que hayan consensos, a fin de generar propuestas que finalmente atiendan a las problemáticas como las que usted menciona. Lo que se vive en ese barrio en especial, se lo vive en otros barrios también de la ciudad. Es decir, que esto debe ser una política integral, pero no una política alejada de lo que viven los ciudadanos, porque muchas veces aquí se toman decisiones desde azoteas y no verdaderamente desde el territorio, en donde se pueda primero conocer cuál es el problema que se vive y posterior a ello intervenir. Intervenir con presupuesto, intervenir con contingente, con personas, con todo lo que se requiera para poder mitigar la problemática. Es decir, hacer de la política una forma de solucionar problemas que vivan los ciudadanos que les aquejan a diario, y no hacer de la política un show que lamentablemente
lamentablemente es lo que vemos día a día, en donde esta simplemente genera decepción y no verdaderamente conexión con los ciudadanos. Ingeniero, la inseguridad es en todo el país, no es en Guayaquil, no es en Quito, no es en Cuenca, es en todo el país. Como usted señalaba en la primera interrogante que le formulé, hay que trabajar en el plano de la seguridad. ¿Usted cómo analiza el tema con el señor candidato Noboa, con el tema seguridad, y la señora candidata para la presidencia constitucional, que también ha hablado de la seguridad que va a implementar en el territorio ecuatoriano? Yo veo a dos candidatos con propuestas algo similares en el campo. Sin duda, una de estas que ya fue parte de la administración pública y que cuenta con un equipo que a lo mejor haya tenido ya experiencia dentro de este contingente, ¿no? Dentro de esta misión. Y otra propuesta que es la de Noboa, similar en su objetivo de luchar contra la inseguridad, por supuesto, en donde quizá pueda rodearse un equipo que también cuente con el conocimiento vasto y la experiencia suficiente para poder combatir al problema. Yo quiero referirme más bien a algo desde un aspecto central, ¿no? Es decir, no voy a referirme puntualmente a lo que cada candidato ofrece, sino hacia una tercera vía, que sería la de trabajar de forma coordinada con los distintos actores de la sociedad. Es decir, que esto no sea únicamente algo que impulse un gobierno, sino que venga socializado con todos los actores. Y me refiero a la academia, me refiero a la sociedad civil, me refiero a las cooperativas de transporte, porque esto es un trabajo de todos al fin. Si bien es cierto, aquí hay algo importante a considerar, y es que debe ejercerse una política social importante para reconstruir el tejido social, como ya bien lo mencioné, en donde los policías, en donde los agentes del orden que siempre cumplen su trabajo con buena lid, deban contar con sus equipamientos apropiados, por supuesto, y con la formación apropiada. Es decir, trabajar en una modernización de las instituciones del orden, de los policías, de los militares, que al fin y al cabo son los encargados de nuestra seguridad, de la seguridad nacional interna y, por supuesto, externa en cuanto a lo fronterizo. Pero también a ellos sumar otro tipo de acciones, ¿no? Como, por ejemplo, trabajar de la mano con la Asamblea Nacional en fortalecer las penas, en fortalecer las leyes a fin de que los delincuentes se vean, se incida o se logra incidir en estos, en su comportamiento por leyes rígidas, ¿no? Por leyes fuertes, que al fin y al cabo también permitan a la sociedad un mejor desarrollo, un mayor bienestar. Y con esto voy nuevamente a lo que mencionaba hace un momento, que esto, más allá del candidato, más allá de la propuesta que estos tengan, debe trabajarse de forma coordinada. Tuvimos un gobierno que todavía no termina, que está próximo a terminar, que nunca pudo consensuar con ninguna de las otras funciones del Estado. Y eso es una pena, porque no es que pierden los políticos al momento de no hacer o de no tener consenso, perdemos nosotros como sociedad bienestar, porque mientras estas instituciones deberían estar trabajando de forma coordinada, no lo hacen y empiezan con pugnas que finalmente no nos llevan hacia ningún lado como país. Es decir, que debe existir una apertura a consensos, que debe existir también el ceder, que esto no se transforme en un tema de vanidad o ego, sino que más bien se piense en que los ciudadanos tengan mejores días. Es esa mi análisis, Julio César Martínez, sobre el tema. Le había cambiado el nombre ya, Julio César. Y permítame sumarme a lo que usted señala, o sumar a lo que usted señala. Qué importante es la labor de nosotros los padres, los abuelos. Tenemos que guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos para que tengan días mejores, orientarlos. Esa es una parte fundamental, que cada uno es corresponsable de cada familia. Ingeniero, muchas gracias por su referencia, un abrazo inmenso. 12:39, no se me vaya, mis queridos ingenieros, tengo más interrogantes para usted. 12:39, estamos en vivo y en directo, comparta la transmisión de tiempo real, siga nuestra página para que vaya creciendo. Muchas gracias. Mi querido ingeniero Gonzalo Albán, decía, bueno, y de hecho lo dice, un muy buen amigo en común, el economista Carlos Julio Emanuel. Una vez estábamos reunidos en otro medio de comunicación y dialogábamos. Él fue candidato a la presidencia de la República en su momento y me decía que en una reunión de varios políticos decían, bueno, ya tenemos presidente, solo faltan las elecciones.
a manera de broma, ¿no? ¿Cuál es mi pregunta? A su manera de ver, los resultados que se dieron en la primera vuelta en este 2023 por parte del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta el famoso voto telemático, donde los migrantes que son ecuatorianos, pero se fueron en busca de mejores días, porque acá no tenían las garantías, no tenemos las garantías, pero algunos seguimos luchando, como usted, como los que estamos acá en el canal, desde acá, desde el país, pero otros decidieron irse, pero son ecuatorianos que tienen todo el derecho a elegir. Mi pregunta es, ¿los resultados del Consejo Nacional Electoral son el reflejo de la voluntad del pueblo? Hablamos de la primera vuelta. ¿Hay confianza? Yo le digo algo, a lo mejor existe un segmento de la población desconfianza en las instituciones y esta es una realidad que estamos viviendo hoy como ciudadanos, ¿no? Como parte de este Estado. Y es que las instituciones en general deben fortalecer su institucionalidad y no estoy redundando en esto, porque esa institucionalidad representa la confianza que pueda tener un ciudadano en estas y en todo de lo que ésta emanaría. ¿A qué me refiero? A que las decisiones finalmente sean legítimas. Y por supuesto, si bien es cierto, estas decisiones quedan en el electorado porque es un voto el que se realiza a fin de determinar una dignidad, pues por supuesto trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para que todo lo que se dé posterior a este proceso sea finalmente confiable para los ciudadanos, ¿no? Es decir, que sea transparente para el ciudadano. Yo participé de un proceso de observación del proceso electoral, ¿no? Fue muy interesante el poder intervenir, el poder conocer cómo esto se desarrollaba en las juntas y no encontramos irregularidades de ningún tipo. Sin embargo, en el hecho de que esto ya genere una duda en un ciudadano, es necesario revisar, ¿no? Por ejemplo, el voto telemático. ¿Es conveniente que se haga de esa forma? Fíjense lo que hemos vivido al día de hoy, que está afectando muchísimo en el que el presidente la nueva asamblea no pueda posesionarse, lo cual es un golpe durísimo a nuestra democracia, porque finalmente no tenemos asambleístas que hagan el contrapeso al Ejecutivo. Pero todo esto finalmente se da producto de que este voto telemático tuvo inconsistencias y algunos reclaman las inconsistencias que se habrían suscitado. Entonces, si es que esto nos genera alguna duda, ¿por qué no trabajar en mecanismos de participación que motiven, que promuevan, que el voto se haga a través de la presencia del ciudadano que acuda a los consulados respectivos a poder pronunciarse? Ojo, yo no estoy hablando de algo mandatorio, simplemente una idea de cómo podría mitigarse ese riesgo para que el día de mañana estas no sean legitimadas, ¿no? Por ello la importancia de esto. Ahora, también hay que considerar algo, ¿no? Y es que finalmente esta es la institución que procesa todo el pronunciamiento electoral de los ciudadanos. Si no podemos confiar en ¿en quién más deberíamos confiar? Y también, por supuesto, no olvidar que hay muchos actores dentro de la política que siempre podrán jugar a la narrativa del fraude a fin de poder afectar algún resultado, ¿no? Es decir, que en esto tenemos de todo, no solo participación de las instituciones, sino también de candidatos que están circulando en estos espacios. Correctísimo, estamos de acuerdo con su respuesta. De ganar, sea Luisa González o el candidato Noboa, el próximo 15 de octubre, y llegar al Palacio de Carondelet, aparte de la seguridad que ya se lo tocó Julio César, bueno, la gente pide seguridad. Sin seguridad no hay absolutamente nada. Pero aparte de la seguridad, ¿qué otro tema sería prioridad para el nuevo presidente o presidenta, tomando en cuenta el corto tiempo que van a tener para tratar de cumplir sus promesas de campaña? Mira, principalmente desarrollo de oportunidades, fuentes de empleo. Creo que eso es algo que nos está afectando muchísimo al día de hoy. Pero tengamos en cuenta que eso no debe ser necesariamente generado por el Estado, sino que debe venir impulsado por decisiones que sí vengan del Estado, como por ejemplo el motivar el crédito público. Tuvimos un Banco Nacional de Fomento, un Banecuador, una corporación financiera nacional que canalizaba recursos para el desarrollo de la empresa. Entonces, al momento se desconoce si esto continúa en su actividad de canalizar dichos financiamientos, pero afecta a que muchas empresas que antes tenían estas fuentes sin duda flexibles y con garantías flexibles puedan continuar desarrollándose. Pongo esto como un ejemplo, ¿no?, de cómo el Estado puede transformarse en ese que propicia una condición de desarrollo y bienestar, pero que no necesariamente lo da todo, ¿no?, sino que más bien contribuye con las condiciones apropiadas para que tanto las familias como la empresa puedan desarrollarse. Entonces, en esto
hay algo importante y es el poder canalizar, contribuir e implementar estos programas que sumen a que las empresas puedan desarrollarse desde esa perspectiva. Pero por supuesto aquí también hay un rol importante de las empresas, de exigir que todo lo que estos pagan en impuestos, así como las personas naturales que pagan impuestos, se les retribuya esto en obras y servicios. Es decir, que el ciudadano y tanto el empresario puedan tener una retribución de lo que están pagando. Es decir, yo pago mis impuestos, pero espero vías en buen estado, espero seguridad, espero programas públicos y demás. Entonces, es un trabajo también de exigir que a este se le den las condiciones apropiadas para poder desarrollarse y finalmente a través de esto generar oportunidades. Es decir, que el objetivo de ello sea generar empleo, pero no de forma directa, sino más bien canalizando de forma apropiada las iniciativas estatales a fin de que tanto las empresas como las familias puedan desarrollarse. Ingeniero, permítame, tengo una pregunta desde el suburbio de Guayaquil, zona muy, pero muy conflictiva en algunos sectores de la parroquia Febres Cordero. Me dice una oyente del sector suroeste cómo terminar con el consumo de sustancias psicotrópicas en los colegios. Hace aproximadamente 4 días se les encontró droga a unos chicos en un plantel educativo del suburbio de Guayaquil. El rector no hace absolutamente nada. La preocupación es nuestra. ¿Cómo terminar? ¿Cómo usted aconsejaría, dice, a los políticos, cómo terminar con este consumo de sustancias psicotrópicas que está dañando a la juventud en los planteles? Gracias. En esto pueden implementarse programas y hay experiencia en otros países también de escuelas seguras en donde existe una intervención de manera aleatoria por parte de autoridades del orden que recorren los planteles y verifican si esto existe, ¿no? Es decir, que no es algo de todos los días, pero sí una verificación de manera aleatoria y de manera recurrente en diversos planteles a fin de conocer si esto se encuentra o se está dando, ¿no? Esa es una forma interesante de poder intervenir y de poder contribuir al control, más que nada, como una medida de control. Pero adicionalmente, esto debe trabajarse de forma acompañada de campañas de prevención, es decir, que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación puedan trabajar de forma coordinada en campañas de prevención a fin de poder compartir lo que es la realidad del mundo de las drogas. Tuve la oportunidad de trabajar una investigación en esto y me di cuenta cuál es la falta de camas que existe a nivel nacional para poder trabajar en una rehabilitación de personas, de clínicas de rehabilitación legalmente constituidas y apropiadas para el efecto, con terapias para ello, ¿no? Y nos encontramos con una escasez verdaderamente amplia. Entonces, esto también depende mucho de la salud pública porque el problema de drogadicción es un problema de salud pública. Está constituido y está reconocido como tal, en donde debemos intervenir con programas a fin de poder lograr no solo la desintoxicación, que es lo que se brinda en los hospitales públicos, sino también la rehabilitación, es decir, que esto también tenga una reinserción en el mundo en el cual esto se desarrolla. Es decir, que dejen atrás el consumo de estupefacientes, por supuesto, a través de este proceso de rehabilitación, pero que también tengan oportunidades de acceso a estudios, de acceso a trabajo, que pueda deslindarlos mucho más de la problemática. Es necesario trabajar en algo integral, es decir, que no sea simplemente el control en los planteles, sino la dotación de un programa entero, íntegro e integral que permita que esto pueda llevarse a la práctica. Muy bien. Mi querido ingeniero, para finalizar, le quiero pedir, usted con su experiencia, un breve análisis de los dos candidatos finalistas, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Definitivamente la gente siempre quiere escuchar, quiere entender, quiere saber un poco más de sus candidatos y mucho más de un analista político como usted. ¿Cómo los ve en el balotaje? Porque uno de los dos será el nuevo mandatario para los próximos meses en nuestro país. La gente también busca orientación de personas entendidas. Correcto. Como es el caso del ingeniero Gonzalo Alba. Correcto. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí, Perfecto. correcto. Fuerte y claro. Sí, perfecto. A ver, bueno, en cuanto al balotaje, algo interesante en esto, ¿no? Y es que estamos próximos al proceso electoral. Será algo interesante el poder conocer cómo finalmente se dan los resultados. Al día de hoy tenemos encuestas que ponen a Noboa encima por una diferencia de cerca de 10 puntos de Luisa González. Sin embargo,
tenemos que recordar que esto puede cambiar a lo largo del tiempo. Si nosotros tomamos como ejemplo, como referencia, la elección de Petro y Hernández, que empezaron así y que finalmente tuvieron un cambio sustancial, en donde finalmente Petro termina ganando la presidencia en Colombia. Esto hay que analizarlo desde dos perspectivas, no únicamente como un todo, sino que hay que analizar el proceso electoral como tal y posterior a ello analizar la gestión. Si nosotros analizamos en el caso anterior del presidente Lasso el proceso electoral, cuando éste gana, tiene una victoria, pero a lo largo de su administración finalmente presenta una derrota porque los resultados que fueron llevados a la práctica fueron nulos. Es decir, aquí hay que analizar esto en dos tiempos para poder definir la habilidad del candidato y la habilidad del político y del gestor como tal, ¿no? Correcto. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto poderlo saludar y a la vez de que usted oriente a la ciudadanía de lo que son los temas políticos que al momento se viven en el Ecuador. Y comprometerlo porque esperamos que no sea la primera ni la última que esté con nosotros acá en tiempo real, mi querido ingeniero, ¿eh? Para mí un gusto, René, Julio César, y por supuesto con la audiencia, un enorme gusto y honor el poder compartir con ustedes estas perspectivas que espero se puedan dar también en otra oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos. Que tengan una excelente semana. Un abrazo. Ya estaremos en contacto también con el ingeniero Gonzalo Albán para seguir conversando sobre la coyuntura política de nuestro país. Vamos a la pausa, mi querido Raúl, el Loco Valdés, nuestro productor. Volvemos. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo, elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos, robustos forros para camioneta, tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en piso, forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Ballén. Teléfono 0993-740735 o al 0994-920126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Perfecto, estamos de regreso ahora acá en la Cámara Central. Ok, listo, déjeme ver la hora. Estamos en vivo y en directo. Faltan 8 minutos y la 1 de la tarde, 8 minutos y la hora 13. Comparta la transmisión para que más personas disfruten del contenido de tiempo real, tiempo R. Mi querido Julio César Martínez. Señoras y señores, y como la información... A ver, espérese un ratito. ¿Está prendido o está apagado? Usted creo que... A ver, ¿ahora sí? Señoras y señores, Ahora sí. como es de costumbre, el trabajo de Carlos Gonzabay desde exteriores con importantes informaciones. Carlos, adelante, escuchamos. Continuamos con más información aquí en tiempo real. La Mesa Nacional de Educación en Valores ha generado varias iniciativas en beneficio de la comunidad educativa. Está integrada por voluntarios de diversas profesiones, sectores y regiones del país, quienes desde el año 2019 han trabajado en incorporar los valores y principios en la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Anunciata Valdés es coordinadora general de la mesa y considera importante que los docentes se capaciten permanentemente para transmitir valores, dice Anunciata Valdés. Y si queremos una sociedad honesta, respetuosa, solidaria, tenemos que trabajar para lograr. Ese es el reto y ese es, digamos, el esfuerzo que estamos haciendo y que ahora queremos que los medios de comunicación sean portadores de las nuevas iniciativas que la Mesa Nacional de Educación en Valores está implementando. También queremos reconocer que hay esfuerzos indudablemente de personas e instituciones, inclusive del más alto nivel del Estado, que han respondido a nuestro clamor y a nuestros esfuerzos por una educación integral en valores.
y específicamente queremos hacer mención a la resolución que adoptó el 22 de julio de este año el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que resolvió recomendar al Ministerio de Educación que se incluyan los valores de ética, cívica y respeto a la ley en el Sistema Nacional Educativo, que es lo mismo que la Mesa Nacional de Educación y Valores viene proponiendo desde el año 2019. También es satisfactorio que el 28 de agosto de este año el presidente de la República dictó un decreto ejecutivo por el cual declaró a ese día, el 28 de agosto, el Día Nacional de los Valores. Bueno, son parte de las declaraciones de Anunciata Valdés, quien recalcó la incorporación de los minutos cívicos los lunes en los planteles educativos, que son espacios en los que se expone un valor y se lo desarrolla. Seguimos organizando encuentros internacionales en valores humanos y a los 6 encuentros desarrollados hasta la fecha han asistido y participado un promedio de 50.000 maestros y maestras que han recibido motivación y capacitación, mencionó Anunciata Valdés, coordinadora de la Mesa Técnica, la Mesa Nacional de Educación en Valores. Ese es el informe que tenemos. Continúen con más en estudio a través de Tiempo Real. Una buena tarde para todos. Buen provecho. Buenas tardes. Oye, ese caramelo me hizo mal, creo. Bueno. Gracias, Carlitos Gonzabay. Excelente la información, señores, desde exteriores. Bueno, estamos ya en la parte final, mi querido Julio César. Faltan 5 minutos y la hora 13. Oiga, a propósito, ya dejando a un lado el tema político, ¿cuándo juega la selección? El próximo sábado. ¿Próximo sábado? Sí, perdón, bueno. El próximo jueves. A ver. Es jueves, porque hay también partidos el próximo sábado, pero el jueves arranca la selección 21 horas con la selección argentina, partidazo, con la selección de Lionel Messi. Partidazo, sí, va a estar de titular Lionel. Me imagino que sí. No va a estar de titular. No estará cansado de estar en el Inter de Miami, mejor que se quede ahí tranquilo. Lo que yo no coincido y lo que no voy a compartir es que no lo convocaron a Campana. ¿Qué pasó? No le tiren fe a Campana. No lo convocaron a Campana. No entiendo, hasta ahora no entiendo. Yo lo hubiera convocado. Está jugando al lado del mejor jugador del mundo. Obvio, pues. Obvio. No, ahí estamos. Son bueno. Cosas que entonces queda claro, jueves 9 de la noche, el partido Argentina-Ecuador, ¿verdad? Así es, jueves correcto. 21 horas. ¿Y el segundo partido cuándo le toca? El segundo partido es con Uruguay y será, las entradas salen el 5 de septiembre. Pero ella juega de local. Así es. Correcto. Juega el día 12 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz a las 4 de la tarde. Estadio Casablanca, ¿no? Bueno, así que ya lo saben, señores. Estamos en modo eliminatoria, modo selección y vamos a ver cómo le van a los chicos. No se olviden que ahora estas eliminatorias arrancamos menos 3 puntos. Menos 3 puntos. Gracias a don Byron Castillo. Decía Alexander Domínguez en conferencia de prensa que ellos no están pensando en aquello. Obvio. Que ellos ni se han dado cuenta de que arrancan menos 3 puntos. Van a hacer el partido, van a jugar como tienen que jugar y con mucha tranquilidad van a enfrentar primero al equipo de Argentina con sus estrellas y luego al equipo uruguayo también con sus estrellas. Recordemos que antes Ecuador era el patito feo. No, pues ahora Ecuador es un equipo que tranquilamente se faja con cualquiera. Pero usted, Ecuador está Argentina, Brasil, que siempre van a estar arriba. Argentina, Brasil. Yo Ecuador lo veo en un tercer o cuarto puesto a nivel de Sudamérica. Correcto. Así de fácil. Con esto estamos diciendo gracias a ustedes, buen provecho, buenas tardes, que coman rico. Y hablando de comer rico, pueden ir a El Borrego Asado, ahí en Sauce 6, diagonal a la Corvina de Sauce 8, para que coman rico. O si quieren comer frutita, vayan donde mi pana Marino Calderón, en jugo y ensalada de frutas El Maravita, Luque y García Moreno, y también en García Moreno y Hurtado, que es la sucursal, ahí, diagonal al Hotel Oro Verde. Señores, con esto estamos diciendo
Buen provecho, Julio César. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Será, si Dios lo permite, hasta el día de mañana. Hasta pronto, país. Buenas tardes. En los controles, DJ El Loco Valdés. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo, elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos, robustos forros para camioneta, tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en piso, forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Ballén. Teléfono 0993 740735 o al 0994920126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil.